Previa del Real Madrid-Manchester City con la pizarra táctica. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería hacer una previa táctica sobre este partido que se nos avecina mañana contra el Manchester City en el Bernabéu. Un partido durísimo, sobre todo teniendo en cuenta no ya el rival, que sí, obviamente, sino cómo está el Real Madrid a nivel de bajas, a nivel de posibilidades reales de competir, que ahora iré con ello. Hay una serie de cuestiones que francamente me tienen muy preocupado y que me hacen realmente alejarme de la posibilidad de creer que podamos llegar incluso a competir, incluso aunque sea este partido en el Bernabéu, porque luego la vuelta en Manchester, bueno, ya será otro rollo y habrá que ver cómo quede este primer partido. Ayer ya hice un vídeo apoyándome en la pizarra táctica para explicar las dudas que podía tener Arbeloa a la hora de confeccionar su once, y es que yo creo que es uno de los partidos en los que más dudas puedes tener a la hora de creer que el entrenador puede elegir unos jugadores u otros, y como decía ayer, es algo paradójico, ¿no? Teniendo en cuenta que con la cantidad de bajas que tiene Real Madrid, pues el 11 debería hacerse solo y ni muchísimo menos. Pero en este caso, bueno, voy a más o menos interpretar, digamos, como que el 11 con el que me quedé ayer es el que va a salir, y de esa manera también voy a estructurar el del Manchester City, que está prácticamente sabido cómo va a salir, o bueno, todo lo que podemos saber dentro de que el entrenador es Guardiola y que siempre hace matices, y especialmente los partidos de ida no le gusta enseñar todas sus cartas de cara al partido de vuelta, especialmente cuando se da en este orden cronológico, es decir, con la vuelta en casa. Ahí sí que le meten un ritmo distinto, le dan unos matices distintos, y ahí sí que pues el partido de vuelta sí que es mucho más superior. Pero en este partido de ida, más allá de que yo creo que no van a enseñar, como digo, todas sus cartas, tampoco creo que vaya a dejar escapar la oportunidad de meternos un buen mordisco si ven que nuestra carne en este caso está bastante tierna, como yo creo que va a ser el caso. Y antes de nada quería hacer los últimos matices sobre el vídeo de ayer respecto a la alineación de Real Madrid, y es que hay una serie de dudas, como digo, el jugador que juega aquí entre Camavinga y Pitars. Finalmente me he decantado por Pitars, ¿vale? Pero eso está en el vídeo de ayer, ya digo. El tema de Huijsen o Asensio creo que es un detalle interesante, y luego el de Carvajal y Trent. En cuanto a el jugador del lateral derecho, a ver, sinceramente, yo ya os lo decía, yo prefería a Fede Valverde, pero entiendo que por una serie de circunstancias vayan a ser o Carvajal o Trent. Sinceramente, ninguno de los dos ahora mismo me aporta ningún tipo de confianza, pero en cuanto a que el Manchester City pueda acabar aculándote demasiado, porque luego el Real Madrid no tiene capacidad ni de presionar, ni de realmente tener mucha capacidad para ni mantener una buena posesión, ni salir bien al contragolpe, creo que el Madrid va a estar mucho tiempo del partido hundido. En el momento en el que el Real Madrid esté hundido, teniendo en cuenta que los laterales del Manchester City están prácticamente como extremos, están en esta zona del campo, lo más habitual que vamos a poder ver va a ser que el lateral derecho, en este caso Trent, va a acabar cerrando como si fuera central, con Valverde aquí de carrilero y Mendy por aquí, obviamente, incluso con Tchouaméni por aquí, a veces metiendo incluso línea de 6, o sea, creo que vamos a estar durante mucho tiempo hundidos. Y en este caso, claro, en el lateral derecho, en esta situación, con Haaland por aquí merodeando, si se cuela por aquí Marmoush y además tienes a O'Reilly en segunda línea, tú imagínate el taco que le pueden montar estos dos jugadores a un jugador que en esta posición lo que necesitas es estar atento y ser capaz de achicar, de saber cuándo cerrar, de todo este tipo de cosas. Claro, se ve fácil en este tipo de cosas quién prefieres tener, a Trent o a Carvajal. Lógicamente yo prefiero tener a Carvajal. Lo que pasa es que me extraña bastante que en este partido no vaya a poner a Trent, aunque yo creo que sería más propicio el usar a Carvajal. Pero voy a dejar de momento aquí a Trent. En cuanto al caso de Huijsen, Asensio, Rudiger, tal, bueno, el Rudiger es lógicamente el jugador que debe jugar sí o sí, y el tema es que más allá de otra serie de cuestiones que también son relevantes, el caso es que si juega Huijsen, Rudiger va a esta zona. Y Haaland casi siempre va contra el central de esta zona. Va contra el central izquierdo, en este caso del rival. Entonces, claro, cuando juega Huijsen, el central izquierdo va a ser él. Entonces Haaland va a ir contra Huijsen constantemente. Cuando juega Asensio, el que juega como central izquierdo es Rudiger. Y ya sabemos que si hay un emparejamiento que se le puede dar peor a Haaland en cuanto a nuestros centrales, es precisamente el de Rudiger. Y no solo en situaciones como esta, que el equipo rival te está hundiendo. No he colocado el resto de los centrocampistas, pero más o menos para que lo vayáis sabiendo. Cuando estás hundido, lógicamente,
este emparejamiento va a ser importante a la hora de poder defender un centro lateral por aquí o un centro lateral por aquí. Lógicamente el emparejamiento del central va a ser realmente importante. Pero es que incluso os estoy hablando de situaciones como esta que tenéis en pantalla. Muchas veces, por ejemplo contra el Newcastle, se vio de manera muy clara, cuando Donnarumma tiene el balón, no tiene mucha prisa, especialmente porque saben que los rivales no van a ir a presionarles de manera muy a lo loco, porque si no vas a dejar un pase claro y de esta manera te van a sacar el balón muy bien jugado, porque el City es un equipo que saca muy bien el balón jugado, porque tiene muchos automatismos, muchos mecanismos y mucha confianza en sus jugadores a la hora de sacar el balón. Pero muchas veces, para no arriesgar este posible pase, o este, lo que hacen es únicamente pues, el juego arcaico de toda la vida, que es buscar al 9. Y el 9, que es Haaland, si juega Marmús, digamos que es un doble 9, pero el 9, estamos todos de acuerdo en que es Haaland, cae siempre aquí al sector izquierdo con efectivamente el central de aquí. En este duelo de aquí se pudo ver contra el Newcastle, contra Dan Burn, que es un central muy fuerte, muy alto y que le metió una pelea realmente seria a Haaland. Aún así, el noruego ni mucho menos se achicó. De hecho, para nada. ¿Qué sucede? Que, lógicamente, en estas situaciones, ¿a quién preferís tener aquí? ¿A Huijsen o a Rudiger? Es que es completamente evidente, ¿no? Porque además es que aquí Haaland lo que puede hacer es ganarte el balón de cara, porque este no le va a hacer ni cosquillas, y de esta manera estos romper en velocidad. ¿Vale? O sea, que puede hacer de boya, quedarse el balón y de esta manera surtir a los jugadores que entran desde segunda línea, o incluso puede hacerla individual. Puede coger, meter mucho el cuerpo a Huijsen y coger él mismamente y encarar directamente a la portería. O sea, puede ser así. O incluso puede hacerlo si el central en este caso le tapase por dentro, que es lo que tendría que hacer, no pasa nada, se te va a ir por fuera. Y es un jugador eminentemente mucho más potente, mucho más veloz que Huijsen. Entonces, por eso, sobre todo, me decanto por el hecho de que juega Asensio. No ya porque me fíe más de Asensio que de Huijsen, que a día de hoy ya digo que estoy muy a medias con los dos, sino especialmente porque el emparejamiento del central izquierdo es el que va a tener Haaland y, lógicamente, prefiero que sea Rudiger. Si del Real Madrid decíamos que teníamos muchas dudas en cuanto a cómo va a confeccionar el 11, del Manchester City hay algunas menos, ¿no? Porque en el Manchester City sí que hay muchos más jugadores fijos. En este caso, Donnarumma en la portería, pareja de centrales Rubén Díaz y Marc Guehi, el central que han fichado en este mercado de invierno y que por lo tanto no estuvo en el último partido en el que jugamos contra ellos, Ait Nouri de lateral izquierdo, Mateus Nunes de lateral derecho, Bernardo Silva de interior derecho, doble pivote, bueno, se va moviendo mucho. Rodri, por supuesto, el pivote, el jugador que mueve a todo el equipo con ayuda de Bernardo Silva, por supuesto, jugador importantísimo que no estuvo en el partido del Bernabéu, como bien sabéis, y que obviamente es un salto de calidad respecto a Nico González. Y además, por supuesto, jugador absolutamente imprescindible en el 11 de Guardiola, como no puede ser de otra manera, Erling Haaland. El resto, los otros tres jugadores, O'Reilly, Marmús y Semenyo, que son los que he colocado en este momento en la alineación, son los que más pueden bailar, porque al fin y al cabo el City tiene un banquillo muy potente, o sea, tiene a Jeremy Doku, a Phil Foden y a Ryan Cherky. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he elegido a estos jugadores porque creo sinceramente que no puede prescindir de O'Reilly. Creo que es un jugador que nos puede hacer realmente daño, que ya lo hizo en el Bernabéu y que en esta aparición desde segunda línea está haciendo muchísimo peligro. Es un jugador que complementa muy bien a la desatención que genera Haaland cuando llega al área. Entonces es un jugador muy potente, que abarca mucho campo, que ha estado jugando de lateral izquierdo, entonces también hace estas coberturas a Ait Nouri cuando coge tantísima altura, porque esto es una de las cosas que hay que decir. Los laterales del Manchester City, es cierto que, ya digo, quizá hay algún matiz que podamos ver en el Bernabéu, porque es el partido de ida y a veces Guardiola quiere ser algo más precavido en los partidos de ida, salvo que yo creo que si nos ve demasiado tiernos, yo creo que va a ir al cuello. O sea, eso sí que más o menos lo tengo claro. Pero los laterales cogen muchísima altura. No sé si también va a hacer una especie de vigilancia y en este caso no va a coger tanta altura Mateus para precisamente poder gestionar la única amenaza que tenemos realmente, que es Vinicius. En principio debería. De hecho, incluso siendo Rubén Díaz quizá el mejor central en completo del Manchester City, quizá, no sé si para este partido en concreto, teniendo en cuenta que es que la única amenaza que tenemos es Vinicius, porque el componente de velocidad en ataque, que es una de las cosas que más me preocupan de este Real Madrid en este partido, solamente lo tiene Vinicius en ataque, solamente.
Si me dices que aquí en lugar de Gonzalo está Hendrik, te digo, vale, es otra cosa. Si me dices que incluso está Rodrigo, que no es un súper velocista, pero vale, es otra cosa. Pero en este caso el único componente de velocidad que tienes es Vinicius y por lo tanto el rival te lo va a tratar de vigilar de la mejor manera posible. Lo que pasa es que cuando, claro, si tú estás acostumbrado a tener a Mateus Nunes en esta posición, en el momento en el que lo tengas aquí, pues quizá ya no puedes sacar el balón jugado de la misma manera, ¿no? Pero me centraba en el central y es que en este caso, quizá teniendo en cuenta, ya digo, que es una particularidad muy concreta este partido, a lo mejor en lugar de a Rubén Díaz elegía a Kusanov, que es un central, lógicamente, mucho menos experimentado que Rubén Díaz, pero no sé si lo recordaréis, pero es el jugador, uno de los mejores jugadores que ha defendido a Vinicius, porque es un jugador muy fuerte, muy rápido, que en ese componente físico le puede igualar realmente a Vinicius, y Rubén Díaz es un jugador que no empareja nada bien con Vinicius. O sea, Vinicius puede destrozar a Rubén Díaz. Y es cierto que el Manchester City, como digo, nos va a generar mucha ocupación aquí, en esta zona, con Bernardo Silva y aquí Rodri manejando todo el cotarro, y vas a tener muchas situaciones en las que, lógicamente, el Real Madrid va a acabar estando hundido, incluso a Valverde ya lo vas a acabar viendo casi de carrilero, vas a tener a Güler por esta zona, a Tchouaméni tratando de cerrar por aquí, Pitarch por aquí, a Gonzalo, muy importante, ahora iré con él, por aquí más o menos, y a Vinicius lo vas a tener en esta situación, ¿no? Incluso Mateus con todavía más altura, ¿no? Entonces la situación más normal que va a tener el Real Madrid, ya sea el jugador al que le caiga el balón, va a ser tratar de buscar a Vinicius, porque efectivamente contra este Manchester City los pasillos que debes sí o sí atacar son precisamente estos. Son precisamente estos. Lo que pasa es que ya lo sabemos, en este caso, este pasillo de aquí lo vamos a tener prácticamente vacío. ¿Por qué? Porque no tenemos el componente de velocidad. Ya digo, si Gonzalo cae aquí, no es un jugador excesivamente veloz. Si juega Valverde, sí. Lo que pasa es que Valverde va a estar realmente en posibilidades de soltarse tanto en ataque, teniendo en cuenta que tiene que defender sí o sí, que tiene que ser capaz de estar en la cobertura con Trent, que encima el jugador que va a estar inmediatamente seguido a Trent en el centro del campo va a ser Arda Güler, que tampoco es un jugador que vaya a tener mucha capacidad de vuelta, como si puede tener Pitar, como si puede tener Camavinga. Pues hombre, es lo que más me cuesta ver, ¿no? Pero especialmente, ya digo, teniendo en cuenta que aquí tendrías que estar soltando a un centrocampista y que se pegaría una paliza tremenda Valverde, que se la puede dar perfectamente porque lo hemos visto. De hecho, no descarto la posibilidad de que especialmente con Trent pueda en un momento en el que Aït-Nouri esté por aquí, que esto lo hemos visto muchas veces, con Guehi por esta zona, que este jugador, que Trent, pueda conseguir meter un pase a esta zona, Valverde gane la carrera y Vinicius desde esta segunda línea. Gonzalo no sé si tanto, pero Vinicius desde esta segunda línea poder hacer este pase de la muerte. No me extrañaría poder ver esta situación, es una de las situaciones que mejor me puedo imaginar respecto al Real Madrid, ¿no? Pero, claro, lógicamente utilizando a Valverde, la velocidad de Valverde. Pero en el caso de que tengas que encontrar directamente a Vinicius, es que en este contra Rubén Díaz, si tiene un Vinicius Rubén Díaz, aquí lo va a destrozar. O sea, lo va a destrozar. Le va a hacer sí o sí la situación en la que va a quedarse en esta situación, o le va a tener que hacer falta y sacarle amarilla. O sea, eso creo que lo tengo bastante claro. Pero sí que creo que eso es una utopía. Creo que va a jugar sí o sí Rubén Díaz, no va a jugar Kusanov. Así que en ese aspecto yo creo que a nosotros nos va a venir mejor. Y luego otra cosa que quería señalar, a la hora de elegir a Gonzalo y no a Brahim, uno de los criterios por los que me puedo regir es precisamente que Gonzalo es un jugador que, lo comento en muchos vídeos, sus mapas de calor muchas veces acaban siendo más cerca del centro del campo que de la delantera, sobre todo porque le hace la vida más complicada, como siempre digo, al centrocampista. Y si hay un partido en el que le tienes que hacer la vida complicada al centrocampista, es este, precisamente. Entonces, en esta tarea de tratar de cortocircuitar de la mejor manera a Rodri, aunque Bernardo Silva le ofrece un apoyo muy interesante al jugador español, obviamente Gonzalo es muy superior a Brahim y a cualquier otro. Entonces, por eso también me quedo con Gonzalo, para poder realmente cortocircuitar, si puede de alguna manera, a Rodri. Yo, en cuanto a terminar el 11 del City, me la voy a jugar y voy a poner ya en verde a O'Reilly. Creo que va a jugar, creo que es el jugador que más le puede dar al Manchester City y que mejor les puede venir en base a este partido de la ida. No sé si en el partido de vuelta quizá quieran ir todavía más al cuello, pero creo que O'Reilly es un jugador mucho más compacto, mucho más capaz de
disputar este tipo de partidos. Creo que entre Marmoush, o sea, el jugador que, al fin y al cabo, el Manchester City juega con un esquema algo raro, ¿no? Porque tiene la pareja de centrales, ¿vale? Tiene a Rodri totalmente suelto, con Bernardo Silva ofreciendo muchas veces el apoyo aquí en el doble pivote. Tiene el jugador de por aquí, que está también como un interior con mucha más llegada, este algo más en apoyo, este más en llegada. No quiere decir que Bernardo Silva no ocupe estos carriles, que también lo hace, pero a Bernardo Silva lo vemos incluso aquí, recibiendo entre centrales, ¿no? Tiene los laterales súper altos, los dos, o sea, no es que uno compense al otro, como hemos podido ver en otros equipos, ¿no? Los laterales están súper altos. Lógicamente tiene a Haaland, que o fija centrales o se va a este central de aquí, especialmente si comparte la punta, como en este caso puede ser con Marmoush. Marmoush es un jugador realmente peligroso, no me gustaría enfrentarme a Marmoush. Ahora, lógicamente, tenemos en la idea más o menos de que el que nos puede hacer trizas es Doku, especialmente en este emparejamiento con Trent, pero sinceramente en este esquema del Manchester City nuevo, Doku es más bien un verso libre. Es un jugador que se abre muchísima banda porque es lo que necesita, es el oxígeno, lo que le da este juego, y si Marmoush aquí, con O'Reilly aquí sí, digamos, el esquema, digamos que no es tan compacto como cuando, en lugar de tener aquí un jugador que está muy abierto en la izquierda, tienes a un jugador como Marmoush que se mete entre medias. O'Reilly lo tienes aquí, incluso Marmoush aquí, en lugar de aquí, si está aquí va a ir contra Trent, ¿vale? Muy bien. Y aquí pues tienes a O'Reilly y tal, pero más o menos, si lo veis, está como más compacto el rival en este caso. Pero sí, el jugador se mete por aquí por dentro, lo que hace es, este jugador tiene que cerrar más, tienes la oportunidad de ofrecer la amplitud aquí con Aït-Nouri, y tienes a O'Reilly o bien fijando al central para que Haaland se te pueda colar por aquí, o bien Asensio va a tender, digamos, a cerrar también con Haaland porque va a venir aquí a molestarte, y O'Reilly te va a poder tirar por aquí el desmarque, o incluso puede O'Reilly cerrar por aquí, digamos, fijar a Asensio y Marmoush meterse por aquí. O sea, creo que Marmoush le aporta mucho más al Manchester City de lo que le puede aportar Jeremy Doku, al que por supuesto van a poder tener en una situación luego para poder sacar en la segunda parte, porque evidentemente una de las cosas que me preocupa de este partido es la enorme diferencia que va a haber en el plano de las sustituciones entre el equipo del Real Madrid y el equipo del Manchester City. El Real Madrid en el banquillo no va a tener prácticamente nada. Si juega Gonzalo, lo que tienes en el banquillo es Brahim y Franco Mastantuono, que son jugadores que no te van a terminar de cambiar la velocidad de un partido en ataque. Si juega Brahim, pues el que vas a tener es Gonzalo y Franco. O sea, esos son los jugadores que tiene. Pero es que el Manchester City, si está el 11 que he puesto en pantalla, va a tener a Doku, a Foden, a Cherki e incluso a Savinho, que saldría por aquí, por el sector derecho, como elementos de ataque. Entonces, la diferencia entre ambos equipos es absolutamente sideral en cuanto al banquillo, especialmente en cuanto a las opciones en ataque. Yo en este caso no sé si estoy pecando de que me gusta mucho este jugador, que Marmoush, por ejemplo, si se fuese Rodrigo, creo que sería un jugador que me gustaría poder tener Real Madrid, porque me parece que es un jugador complicadísimo de parar en estas arrancadas que hace por aquí. Es un jugador que tiene muy buen disparo desde esta zona y que se abre muy bien el disparo, que si cae a banda también tiene potencia. O sea, es un jugador que me gusta muchísimo, es un jugador muy capaz de volver loco entre líneas en la espalda de los centrocampistas y en el frente, digamos, de la línea defensiva. Creo que en esta zona Marmoush se mueve realmente bien, y que empareja muy bien con Haaland. O sea, creo que es un jugador que nos haría mucho daño, pero he de decir que también me espero que Foden pueda jugar. O sea, me costaría mucho ver que Foden no va a ser titular en este partido. Y como digo, no hay que olvidar que es el partido de ida. Entonces, en el partido de ida quizá quiere tener algo más de control, un puntito más de control. Si quiere tener un puntito más de control, y teniendo en cuenta que el Madrid va a meter a 4 centrocampistas, aunque no tengamos control de nada, pero si quiere tener un puntito más de control y además de alguna manera no venderle a un jugador que va a ser suplente en dos partidos tan importantes como son los del Real Madrid, como es esta eliminatoria, pues me podría cuadrar perfectamente que este partido de ida lo jugase Phil Foden y que el partido de vuelta incluso lo pudiese llegar a jugar Marmoush, ¿no? O sea, no creo que entre Foden, Marmoush, Doku y Cherki vayan a jugar los dos partidos el mismo. Creo que con eso va a jugar. Creo que quizá el más fijo en este aspecto es Semenyo. Creo que ha entrado muy bien en el equipo, creo que le da muchas cosas también, un poderío ofensivo, físico,
muy similar, mucho más similar a Haaland que al resto de los compañeros en ataque, un jugador que se mueve por aquí, que se mueve por aquí, le hemos visto incluso sacrificándose, metiéndose en esta especie de interior para que sean más jugadores de ataque, ¿vale? Para que cuando no está O'Reilly, por ejemplo, tienes aquí a Bernardo Silva, a Semenyo le hemos visto incluso hacer esto de interior, podríamos decir, sacrificándose mucho en defensa, ya digo, en los repliegues, en las coberturas. Creo que es un jugador bastante fijo en este aspecto. Y luego, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Ryan Cherki. Lógicamente es el jugador más creativo, más capaz de encontrar en situaciones ventajosas a Haaland, a Semenyo, a Marmoush, al jugador que juegue junto con él. Es un jugador capaz de descender también al centro del campo para ofrecer apoyos, especialmente cuando el Manchester City es muy dominador. Al fin y al cabo, este jugador cuando desciende va a tener capacidad suficiente como para templar el juego. Y Ryan Cherki, si le dejas jugar a su ritmo, es que te va a destrozar. Si le dejas jugar a su ritmo, te va a destrozar. A Ryan Cherki lo que se le puede complicar son partidos de alta intensidad en el que no tenga tiempo para pensar, aunque aún así te puede sacar situaciones de peligro porque es un auténtico genio creativo. Pero si tú le dejas pensar, si tú le dejas tener aquí el balón y mirar todo con perspectiva del juego totalmente de cara y tal, al final es un jugador que te puede driblar en el 1 contra 1 al jugador al que se encuentre. Creo que estaría bastante guay ver ese duelo contra Pitarch, pero es un jugador que te puede encontrar aquí a Haaland o a Semenyo o aquí, te puede cambiar de pie y parecer que va a ir para aquí y de repente te mete el pase por aquí por dentro. O sea, es un genio creativo espectacular que si se mueve por aquí te va a hacer absolutas trizas, pero creo sinceramente que O'Reilly debería jugar, Marmoush es el jugador que le complementa mejor a Haaland y Semenyo lo veo bastante fijo. Bernardo Silva y Rodri, por supuesto, también. Así que creo que Ryan Cherki en este caso no va a jugar, pese a que fue uno de los jugadores más peligrosos en el Bernabéu. Ya digo, yo os doy mis explicaciones de cómo juegan los jugadores, más o menos. Me intento meter de alguna manera en la cabeza de Pep Guardiola, si es que alguien puede realmente hacerlo. Y en este caso me voy a mojar, de nuevo, ya digo, yo creo que sería mucho más peligroso que jugase Marmoush, pero creo que en este caso va a jugar Foden. Creo que Ryan Cherki no es descartable que pueda jugar, ya jugó en el anterior partido, lo que pasa es que en el anterior partido contra el Real Madrid no estaba Semenyo, que es el jugador que en este caso le dejaría fuera del 11. Creo sinceramente que el 11 que os voy a dejar aquí en la pantalla es el que va a utilizar Pep Guardiola mañana contra nosotros. Y así es como creo que van a formar los dos equipos, aunque lógicamente las estructuras dentro del propio juego y según la altura que vayan cogiendo a medida que van avanzando en el campo, pues lógicamente van a ir cambiando, ¿no? Pero creo que las estructuras de los dos equipos van a ser así, con algún cambio que he sugerido en alguno de estos dos vídeos, que creo que perfectamente se pueden dar, ¿vale? El hecho de que pueda jugar Cherki o Marmoush o Doku me costaría más porque sería un jugador que cambiaría mucho más la estructura del Manchester City. Oye, quizá Pep Guardiola, ya digo, quiere arriesgar poco en este partido. Una de las formas de arriesgar poco, en realidad, es tratar de controlar el juego y si tienes un emparejamiento tan ganador como sería el de Doku contra Trent en este caso, pues digamos que arcaiquizar, si es que existe esa palabra, el juego y tener a Doku en 1 contra Trent, con Haaland aquí de amenaza, con Semenyo en una segunda línea, especialmente con O'Reilly por aquí metiéndose por esta zona. Es decir, creo que también podría eso, simplificar mucho el juego, la entrada de Doku, pero creo que en este caso va a optar por Foden. Sin duda alguna, una de las claves va a ser que el Real Madrid esté muy juntito, aunque va a costar mucho estar muy junto porque el Manchester City te ofrece la amplitud al completo. Entonces, cuando te ofrece la amplitud al completo, tratar de bascular estos metros no es lo mismo que bascular estos otros, ¿no? Entonces te va a ofrecer muchísima amplitud con los laterales y te va a colar a mucha gente por dentro. Entonces, al colarte mucha gente por dentro y muy peligrosa también, con un jugador que te va a gestionar la posesión, con un jugador que aquí O'Reilly o el que sea te va a generar mucha movilidad, mucha desatención, se va a colar por aquí, o sea, va a ser muy complicado con los dos escoltas, digamos, en los centrales. Al fin y al cabo te va a acabar hundiendo tanto que quizá hundiéndote tanto Vinicius al final, que es el jugador que te tiene que ofrecer precisamente esta salida en largo, a lo mejor está tan hundido y tiene tanto trabajo defensivo que realizar que luego no tiene tanta capacidad para salir con suficiencia.
no por falta de capacidad ofensiva o física, sino porque igual el Real Madrid está tan hundido que, salvo que consigas forzar una pérdida que se ha dado, porque se ha dado lógicamente los jugadores, al final Rubén Díaz acaba en esta posición. Entonces, un pase filtrado, intentar un pase filtrado aquí a Haaland o a O'Reilly que se te cuele por aquí, a Foden o lo que sea, robas y rápidamente puedas sacar o aquí el balón en largo o por aquí porque este trate de achicar y lo puedas encontrar aquí en velocidad, es una de las o la principal arma que creo que puede tener ofensivamente el equipo, más allá de lo que he comentado de poder salir también por la derecha con Fede Valverde, aunque lógicamente no es lo mismo salir con un delantero que va a estar cogiendo más altura de la que puede coger Valverde, porque encima Valverde seguramente, más que tener que cerrar por aquí, va a tener que cerrar por aquí con Trent o Carvajal, el que sea, cerrando más por aquí. Y eso es todo. Importante Gonzalo sobre Rodri, especialmente porque Rodri se queda muy suelto en el centro del campo, aunque Bernardo ya digo que le ofrece muchas ayudas, pero Gonzalo en ese aspecto le puede le puede dificultar realmente la labor a Rodri. Si Rodri tiene un partido tranquilo, significa que el Real Madrid va a estar muy hundido y eso nos va a generar muchísimo peligro. Tratar de jugar de alguna manera con el no ser del todo precipitados buscando a Vinicius y al mismo tiempo en circunstancias sí encontrarle de manera directa, porque hay a veces que mediante un pase directo sí le vas a encontrar, pero hay otras en las que vas a tener que hacer un pase extra para lograr encontrar a Vinicius realmente en situaciones importantes. Yo creo que todos tenemos 100% claro que la única forma que podemos ver de que el Real Madrid pueda estar competitivamente metido en el marcador, ya no te digo en el partido, te digo en el marcador, es que Vinicius tenga una noche gigantesca. O sea, no una de sus mejores noches, sino quizás su mejor noche, porque es que es la única esperanza ofensiva que tiene este equipo, por lo menos sobre el papel, que luego, lógicamente, el fútbol, pues al final te acaba sorprendiendo, ¿no? Igual un pase en largo de Trent lo acaba ganando Gonzalo, le gana la pugna a Guehi y la cruza. Oye, perfectamente. O una jugada a balón parado, aunque ahí creo que salimos perdedores, sinceramente, pero una jugada a balón parado en la que Tchouaméni, que está muy inspirado, ya le va tocando marcar un gol de cabeza, o Rüdiger, Asensio incluso, que ha metido un par de goles de cabeza. Pues oye, igual Vinicius provoca una falta y esa falta la tira Arnold o la tira Güler, la tira Valverde, tienes buenos lanzadores, o sea, quiero decir, no es tan imposible, pero sinceramente, siendo sinceros, es una cosa, va a ser un partido realmente complicado, porque este Manchester City quizá es un mejor equipo de lo que decimos o de lo que creemos que es. Tiene un banquillo muy poderoso en el aspecto ofensivo. Con el fichaje de Guehi ha tenido un puntito mayor de estabilidad defensiva. No lo he mencionado, pero pese a que el Bernabéu no se le dé especialmente bien, luego encima tienen un porterazo en la portería, que es Donnarumma, por supuesto, que ya sabéis que fue el jugador más importante del PSG campeón de Europa en las eliminatorias. Y luego tienen mucho juego interior y al mismo tiempo mucha amplitud y amplitud real, porque Mateus Nunes y Ait Nouri desde el regate y la potencia, y Mateus Nunes desde el control y también un buen físico. Además es que son jugadores que no solo te aportan la amplitud, como te podría aportar mismamente en el Madrid un Fran García, sino que además te la puede hacer valer. Jugadores que tienen mucha capacidad para moverse entre líneas en base a los movimientos que genera la propia táctica del equipo y a la naturaleza de los propios jugadores. Se te mete entre líneas un Bernardo Silva, un Foden, un Cherki, un Marmoush y es que te hace absolutas trizas. En fin, no soy especialmente positivo ni optimista con este partido, soy totalmente sincero. Ojalá os pudiese decir algo diferente, pero hay una serie de emparejamientos y de formas de jugar y de interpretaciones que puedo hacer del partido que sinceramente me cuesta mucho ver cómo todo cae de nuestro lado, o sea, me cuesta mucho verlo. Así que no nos queda otra que hoy más que nunca encomendarnos a Vinicius, encomendarnos quizá también a una actuación legendaria de Thibaut Courtois, que quieras o no, es mucho más realista pensar eso, a que el Real Madrid va a ver alguna fase del partido en el que realmente le vaya a quitar el balón de manera activa al Manchester City, un Manchester City que quiera tener el balón y no lo pueda tener, creo que es más realista pensar en una actuación prodigiosa de Courtois. Y nada más, este es el análisis, espero que os haya gustado, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago y todavía no lo habéis hecho, pues os animo a que lo hagáis. Dejad en los comentarios qué opináis sobre el 11 del City, si pensáis que va a jugar, oye, que igual juega Cherki o que no juega O'Reilly, que juega otro jugador y nos sorprende Guardiola y nos mete a Reinders, aunque está un poco
fuera de la dinámica habitual que está utilizando Guardiola, pero es un jugador que, en cuanto a lo que he dicho de que el partido de ida quizá no quiera enseñar mucho sus cartas, pues es un jugador que le podría dar algo más de control al juego, aunque no sé si es lo que realmente querría hacer el Manchester City en este partido, ya que el Real Madrid, como he dicho alguna vez, es una piraña sin dientes. Entonces, cuando tú te enfrentas a una piraña sin dientes, pues no tienes que tener ningún tipo de miedo. O bueno, si tienes un diente bastante afilado, además, que es Vinicius en Champions, pero más allá de eso, es que tienes pocos caminos también a encontrar a Vinicius. O bueno, si creéis que Guardiola nos va a sorprender con algún tipo de alineación distinta, o que en el Real Madrid también va a haber una elección de personal distinta a la que he elegido. Lo que queráis, ahí tenéis la caja de comentarios para escribir lo que os venga en gana. Si os animáis con una porra, pues nunca está de más, y nos vemos en el siguiente vídeo.